Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Hablando de fe sin datos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Hoy le daremos comienzo a nuestro nuevo episodio, pidiéndole humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola a todos, ¿qué tal? Somos de nuevo Beto y Raúl. Y en el episodio pasado, cuando meditamos lo de Marta y María, cerramos con una promesa importante que era hoy vamos a tocar el tema de una mujer que fue Marta y María, pero al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar quién es esta mujer tan importante en la Iglesia Católica. Esta gran mujer es Santa Teresa de Calcuta. Yo creo que muchos de ustedes la conocerán. Y queremos partir con una pequeña advertencia porque este episodio no va a ser lo que muchos esperan. Todos conocen a, a Santa Teresa de Calcuta como esa monjita de los pobres, la sonrisa, la santa de Calcuta. Y sí, todo eso y mucho más fue lo que es y será siempre Teresa. Pero también está otro lado, uno que el mundo recién empezó a conocer después de 10 años después de su fallecimiento, cuando publicaron sus cartas privadas, y esa Teresa es una de las historias espirituales más impresionantes y más consoladoras del siglo XX. Así es, porque recordemos que también pues ella servía a Jesús, los más pobres, se acercaba con ellos siempre con una sonrisa todos los días. También pasó 50 años sin sentir a Dios. 50 años de oscuridad interior y eso pues no lo compartía, o sea, prácticamente nadie lo sabía hasta que, como dice Beto, surgieron estas cartas. Y esa para nosotros es la gran lección del día de hoy. Por eso la frase que nos va a guiar a lo largo de este podcast, eh, dicha en su discurso del Premio Nobel, no es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Vamos a hablar un poco de su vida, de su obra, del secreto detrás de su fuerza, la sed de Jesús, y de esa noche oscura que la convierte en la santa perfecta para cualquiera que hoy sienta que Dios está callado, que no lo escuchamos. Así que comenzaremos. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces con sus inicios. ¿Quién fue desde el principio? Pues ella fue una niña albanesa que quería ser misionera. Entonces, ya empezando por ahí, Teresa no se llamaba Teresa. Ella nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje. No sé si así se pronuncia, pero es Skopje, en lo que hoy se le conoce, o bueno, en lo que hoy es Macedonia del Norte. Y nació dentro de una familia albanesa católica. La bautizaron como Agnes Gongsha Bojaxiu. Así, no sé bien cómo se pronuncia, pero más o menos era así. Gongsa en albanés significa capullo de flor. Su papá era comerciante y murió cuando ella era pequeña, lo que dejó a la familia en una situación muy difícil. Pero su mamá, Andrana, fue clave. Era una mujer de una fe profunda y de una caridad tremenda. En la casa recibían a pobres a comer. Cuando la pequeña Agnes preguntaba quiénes eran, su mamá le decía que algunos eran familia y otros no, pero que todos eran hijos de Dios. Así es, o sea, en realidad la semilla de toda su obra, de lo que hizo en el futuro, pues estaba en la mesa de su casa, ¿no? En la iglesia doméstica, como dijimos en el episodio pasado. Así es. Y también a los 18 años sintió este llamado a la vida religiosa, y no cualquier llamado. Quería ser misionera, irse lejos
y en 1928 dejó su casa, dejó a su mamá, a su hermana, a las que por cierto no volvería a ver nunca más en esta vida, y se fue a Irlanda, a las hermanas de Loreto. Así es, y una vez, pues ahí ya en Irlanda, un detalle que a nosotros nos encanta también fue cuando tomó el hábito. Eligió su nombre religioso en honor a una santa, que ya sabemos, pues es Santa Teresita del Niño Jesús, esa que es relacionada con el caminito, la de las cosas pequeñas hechas con gran amor. Entonces hay que guardar ese dato porque no viene de la casualidad, tiene un propósito. Y toda la espiritualidad de Teresa de Calcuta, pues va a ser eso, lo pequeño, pero hecho con un amor inmenso. Y así poco después de haber llegado a Irlanda, la mandaron a la India, a Calcuta, a enseñar en un colegio de niñas. Y ahí es donde estuvo casi 20 años, más o menos. Fue profesora, después directora. Fue una monja feliz, trabajadora, querida. Su vida ya era buena. Si se hubiera quedado ahí, habría sido una monja ejemplar y nadie sabría su nombre. Así es donde empieza su camino especial, ¿no? Que en realidad, pues Dios tenía otro plan para ella y ese plan en sí llegó en un tren. Entonces vamos a ver cómo fue ese llamado que ella recibió. Aquí está el momento que lo cambia todo. Un 10 de septiembre de 1946. Sor Teresa va en un tren de Calcuta a Darjeeling a hacer sus ejercicios espirituales que hacía anualmente, y en este viaje pasa algo que ella misma dijo que nunca podría explicar del todo. Así es, aquí pues es algo de lo más importante, ¿no? Es donde ella en realidad es cuando escucha a Jesús y ella lo llamó como su llamado dentro del llamado. O sea, porque ya era monja, ya había respondido con un primer sí, o sea, aceptando ese camino, pero ahí Jesús le pidió algo un poquito más radical, que era dejar la comodidad del convento, le pidió irse a servir a los más pobres entre los pobres, o sea, en los barrios más marginales, más de bajos recursos, dentro de Calcuta. Y las palabras que ella dice que escuchó son muy poderosas. Jesús le dijo, ven, sé mi luz. Y le habló de su sed, de su dolor por los pobres que no lo conocen, de su sed de amor y de almas. Le dijo, no puedo ir solo. Así es, y también pues las misioneras de la caridad hasta el día de hoy celebran esa fecha, precisamente, que es el 10 de septiembre, y es llamado el Día de la Inspiración. No es como una nota aparte. Ahora, ojo con esto porque muestra su obediencia y su humildad. Teresa no salió corriendo a fundar nada. Sometió sometió todo a su director espiritual y al arzobispo. Esperó, pidió permiso y le costó 2 años de trámites y de dudas de sus superiores antes de que le dijeran el sí. Así es, y eso pues sí es importante decirlo y mencionarlo porque especialmente hoy, ¿no? En estos tiempos, porque ella tuvo una experiencia mística pues muy fuerte y no actuó por su cuenta, o sea, la sometió a la autoridad de la iglesia, una experiencia espiritual verdadera que pues en realidad nunca te hace rebelde contra la iglesia, sino te hace más obediente, ¿no? Y así fue que en 1948 por fin sale del convento, cambia el hábito de Loreto por ese sari blanco con bordes azules que todos conocemos de todas sus fotos. Ese es el sari de las mujeres más pobres de la India y se mete sola al barrio más pobre de uno de los países con más pobreza. Y se metió sin dinero, sin un plan, sin comunidad. Empezó juntando a niños en la calle, enseñándoles a leer, escribiendo con un palo en la tierra. Sí, pues es un ejemplo de tal cual llegar hasta el punto más bajo, ¿no? Donde más a lo mejor era necesitada.
Y pues de ahí, en 1950 también nace oficialmente la congregación, que fue llamada las Misioneras de la Caridad, con el propósito que ella resumió pues muy simple, que era amar y cuidar a esas personas de las que nadie más se quiere hacer cargo. Era por la situación en la que estaban los demás. Lo que pasó después es hasta difícil de creer. Esa mujer sola, en un barrio pobre, con un palito en la tierra, en 1997 su congregación tenía cerca de 4.000 religiosos y cientos de casas por todo el mundo, hogares para la gente moribunda, orfanatos, para leprosos, que fue lo que más yo creo que chocó al mundo, que ella cuidara a leprosos, también comedores, refugios, etcétera. De nada a todo eso. Así es, y ahí también podemos detenernos un poquito porque vamos a hablar de su obra más emblemática, que es pura teología en sí hecha a manos. O sea, en Calcuta, Teresa veía gente muriéndose literalmente en la calle, sola, ahí como animales, sin que nadie los mirara o les hiciera caso, y ella abrió un lugar específico para ello y lo llamó Nirmal Hriday o Hriday, no sé cómo se pronunciaría, pero en sí significaba hogar del corazón puro para que esas personas, aunque fueran a morir de todas maneras, pues murieran acompañadas, limpias y con algo de dignidad. O sea, también que se sintieran amadas por lo menos una vez, ya que pues si no tuvieron esa experiencia a lo largo de su vida, por lo menos al final tuvieran este pequeño apapacho, ¿no? Y no los curaba a todos. Muchos llegaban demasiado tarde. El punto no era la estadística, el punto no era que ella podía encontrar la forma de sanarlos, sino el punto y el gran punto era que ningún hijo de Dios muriera pensando que no le importaba a nadie. Así, pues eso en realidad es la clave de todo lo que hizo, ¿no? La frase que explica su motor. Teresa decía que en cada pobre, en cada moribundo o en cada leproso estaba Jesús disfrazado. Y ella lo llamaba Cristo en su angustiante disfraz, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros capítulos que esa es la comunión con Cristo crucificado. Entonces, ese fue un gran ejemplo de que Santa Teresa lo llevó a la práctica, de tener esa comunión con Cristo crucificado, que fue lo que, si se acuerdan, lo meditamos en hace 12 episodios en la bienaventuranza. Cristo crucificado se hace presente en el pobre, en el que sufre. Entonces, esto Teresa lo vivió todos los días y no un par de días, sino por décadas. Así es. Y ella pues en sí lo mencionaba así, ¿no? O sea, por la mañana en la misa tocaba el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y ya durante el día pues tocaba el mismo cuerpo de Cristo, pero en las llagas de quienes atendía, de los pobres. Pues para ella siempre fue ese mismo Jesús, por las mañanas en la misa y después el que estaba con su gente alrededor de ella, el del altar y el de la calle. Por eso hacía todo con un cuidado casi litúrgico. Levantar a un moribundo del barro no era para ella asistencia social, era tocar a Cristo mismo. Como ella dijo una vez que le preguntaron cómo aguantaba limpiar heridas horribles. Ella dijo, le hago al enfermo lo que le haría a Cristo. Así es, y también de ahí sale una de sus enseñanzas más lindas y pues también más difíciles, porque no todos podemos hacer cosas grandes, pero todos podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor, ¿no? Y a veces no podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer algo que a lo mejor no es tan difícil o que se nos puede facilitar en ese momento, que sea pequeño, pero que le podamos meter todo el amor que podamos, todo el sentimiento incluso en ese momento y eso pues vale incluso más, ¿no? Ese es el caminito que mencionaban en Santa Teresita, pero aplicado a los barrios pobres de Calcuta.
Y acá hay algo curioso y que poco se ha dado en la historia, que una santa fue reconocida en vida, por así decirlo. A Santa Teresa la reconocieron en 1979 por su esfuerzo y le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Y saben qué hizo? Rechazó el banquete de gala de los premiados y pidió que el dinero de esa cena, que eran miles de dólares, se lo dieran a los pobres de Calcuta. Y en su discurso, delante del mundo entero, no habló de sí misma, habló de Dios, de los pobres. Dijo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué queda a los demás? Y pues ahí en realidad está la Teresa completa, ¿no? No era solo una activista blandita o de bajo corazón, sino era una mujer que tenía así una ternura infinita con los pobres, pero también una firmeza total en la verdad, en lo que ella creía. Y las dos cosas juntas, pues era lo que le daba más valor a su testimonio. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿de dónde sacaba esa fuerza? ¿Cómo uno podría aguantar décadas levantando moribundos, limpiando lepra, durmiendo poco, sin cansarse o aún cansándose sin quemarse ni agotarse en todo lo que uno puede dar? Así es. Pues yo creo que esta es la conexión directa con Marta y María que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? La respuesta de Teresa es una sola palabra, la que Jesús le dijo en el tren, que es la sed. Ya por ahí empieza el cómo aguantar. En todas las capillas de las misioneras de la caridad, en el mundo entero, al lado del crucifijo, hay dos palabras escritas. I thirst, que significa tengo sed. Y estas palabras son las que dijo Jesús en la cruz. Y para Teresa esa sed no era solo sed de agua, era la sed de Jesús por nuestro amor, por nuestras almas. Ella entendió que Jesús, desde la cruz, tiene sed de cada uno de nosotros y que servir a los pobres es darle de beber un poquito a esa sed. Así es, y ahí nos podemos dar cuenta del giro, ¿no? Si lo analizamos, pues nosotros pensamos que vamos a darle a Dios cuando servimos, pero en realidad, pues Teresa lo daba de vuelta. Es Jesús el que tiene sed de ti primero y tú solo respondes a un amor que llegó antes a ti. Por eso acá está lo importante para todos aquellos que sirven. Teresa era primero María y después Marta. Sus monjas que levantaban moribundos de la calle todo el día hacen 1 hora de oración eucarística diaria todos los días sin excepción. O sea, se agarraban la fuerza de Cristo y después salían a servir. Así es, y no a pesar del trabajo, sino para el trabajo. Teresa lo dijo con todas sus letras, cuanto más reciben en la oración, más pueden dar en la vida activa. Sin la hora frente al sagrario, pues no hay fuerza para la calle. Ese es exactamente el equilibrio que buscamos con Marta y María. Teresa es la prueba viviente de que las dos hermanas tienen que andar juntas. Ella se sentaba a los pies del Señor cada mañana, eso era como María, para poder servirlos con las manos todo el día, eso era Marta. Y una alimentaba a la otra. Así es, pues sin la adoración el servicio se habría convertido en activismo, ¿no? Y el activismo, como ya mencionamos, pues seca. Con la adoración el servicio era una oración, pero con manos. Y aquí llegamos a lo más profundo de este episodio, que es lo que mencionamos que casi nadie sabe. Y les pido que se queden con esto, porque puede cambiarle la vida a más de uno que nos escucha.
Así es, pues vamos a explicar el por qué. Porque en 2007, 10 años después de su muerte, se publicó un libro con sus cartas privadas. Son estas cartas las que ella les escribía a sus directores espirituales. De hecho, el libro se llama en inglés Come by My Light, Ven, sé mi luz en español. Y pues lo que revelaron esas cartas dejó un poquito frío al mundo, ¿no? Teresa, la santa de esa sonrisa, la que irradiaba a Dios, confesaba en secreto que no sentía a Dios, que rezaba y no había nadie del otro lado, que hablaba y sentía un silencio y un vacío absoluto, y no por unos meses, sino casi 50 años, desde poco después de fundar las Misioneras de la Caridad hasta prácticamente el final de su vida. Así es, y eso es lo más fuerte, ¿no? Porque también si escuchamos en sus propias palabras, porque pues sí pueden ser algo duras, cuando ella escribía a su director mencionaba literal, en mi alma siento ese terrible dolor de la pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios en realidad no existe. Y en otra, también en otra frase, mencionaba o ella escribía, el silencio y el vacío es tan grande que miro y no veo, escucho y no oigo. Imagínense la escena. Esta mujer se levantaba, iba a misa, hacía su hora de adoración frente a un sagrario donde sentía que no había nadie. Y después se iba a pasar el día entero diciéndole a los pobres, a las monjas y a todo el mundo que Dios los ama. Predicaba una luz que ella por dentro no lograba ver. Así es, y pues también aquí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque esto se puede malinterpretar en realidad. Cuando salió el libro, los enemigos de la iglesia pues saltaron muy contentos, ¿no? Porque todos empezaban a decir, miren, la santa era hipócrita o en secreto era una atea y no creían nada de eso. Entonces pues empezaron comentarios un poquito fuertes al respecto de lo que ella puso en estas cartas. Y eso realmente es muy falso. Es una lectura ignorante y hay que explicarlo bien, porque es el corazón de todo. Teresa no perdió la fe, todo lo contrario. Fíjense en la diferencia, que es finísima, pero enorme. Perder la fe es dejar de creer que Dios existe. Eso es dudar de la voluntad, es soltar a Dios. Lo de Teresa es otra cosa, es dejar de sentir a Dios sin nunca de creer en Él ni de servirlo. Es más, seguía eligiéndolo a ciegas, cada día, sin recibir ningún consuelo a cambio, sin este premio, sin este gustito espiritual, solo por amor puro. El día que vino Yesenia, no sé si se acuerdan, nuestra amiga, hablamos un poquito de eso. Hablamos de eso, ese sentir bonito que uno a veces recibe de Dios, que a veces ese sentir se apaga para que nosotros sepamos si seguimos a Dios por lo que nos hace sentir o porque realmente lo amamos. Acá Teresa de Calcuta vivió algo así en magnitudes totalmente distintas a las que nosotros podríamos vivir, ya que el lugar en el que estaba era un lugar muy necesitado de Dios, eh, de pobreza extrema, y ahí es donde Teresa, a pesar de que no sentía ese amor, por así decirlo, igual así seguía confiando en Dios, aunque no lo sintiera, aunque puede ser que vea toda esa pobreza y puede sentir así como, ¿dónde está Dios? Ella aún así elegía seguir amándolo, seguir sirviéndole como lo hizo toda su vida. Así es. Pues se podría decir que también esto es como, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Donde a lo mejor hay días que no es el mismo sentimiento que tienes a lo mejor por tu esposa o tu esposo, donde no son las mismas mariposas todos los días o no es la misma emoción un día con otro.
pero al final del día, pues bueno, o al principio del día tú te levantas y la amas de todas maneras, ¿no? Con obras, con lo que hace el uno por el otro a lo largo del día, porque el amor en sí no es solamente un sentimiento, sino también viene acompañado de una decisión. Así como Teresa amó a Dios en seco por 50 años, y eso pues no es tener menos fe, ¿no? Es también tener la fe más pura y más heroica que existe, creer sin esa justificación interna. Y esto tiene un nombre en la tradición de la iglesia. Los místicos lo llaman la noche oscura del alma. Y a veces esa noche dura más de una sola noche. Ya lo vivió también San Juan de la Cruz, lo vivió su propia patrona, Santa Teresita. Es una purificación que Dios permite en algunas almas muy avanzadas, donde les quita todo consuelo sensible para que lo amen a Él y no a la sensación de tenerlo, lo que hablábamos hace poquito. Sí, y también lo genial de Santa Teresa de Calcuta es cómo terminó entendiendo su propia obscuridad, ¿no? Al principio sufría muchísimo y pues no comprendía, como mostraba en sus cartas, pero un sacerdote la ayudó a ver algo que le cambió todo. Y ella lo escribió en una frase que, pues, para mí o para nosotros es de las cosas más impresionantes que ha dicho un santo. Entonces, ¿por qué no nos compartes cuál fue la frase, Beto? He llegado a amar la oscuridad porque creo ahora que es una parte muy, muy pequeña de la oscuridad y el dolor que Jesús vivió en la tierra. Así es, y ahí nos podemos detener un segundito porque en realidad, ¿qué hizo Teresa con su sufrimiento más grande? Pues en sí lo unió al de Cristo, ¿no? Exacto, ¿se acuerdan de lo que dijimos en el episodio del Padre Pío? Que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se vuelve redentor. Bueno, Teresa lo llevó al extremo. Ella entendió que Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono del Padre y Teresa comprendió que su noche oscura era compartir esa sed, ese abandono de Jesús en la cruz. Que Jesús la había invitado a acompañarlo en lo más doloroso de su pasión. Así es, y ahí es donde pues todo cierra, ¿no? La que rezaba frente a la sed de Cristo, I thirst, terminó compartiendo esa misma sed y ese mismo vacío. Pidió ser luz para los pobres y para hacerlo, pues Dios permitió que ella caminara en la oscuridad. Se hizo pobre hasta también en lo espiritual, la más pobre de todos, porque le faltó incluso el consuelo de sentir a Dios, ¿no? Ese vacío infinito. Y así, vacía de todo consuelo, pues fue también el canal más limpio de Dios para el mundo. Saquemos de esto lecciones que podemos llevar a nuestra vida, porque este episodio es de una utilidad tremenda para nuestro día a día. Y hay 4 lecciones de las cuales podemos sacar. Así, bueno, para nosotros la primera es que la fe no es un sentimiento, ¿no? Si la santa más grande del siglo XX pudo pasar 50 años sin sentir a Dios y aún así serle fiel, pues también no podemos nosotros estar en pecado o tú no estás en pecado si estás perdido cuando no sientes nada al rezar. La sequedad no es abandono de Dios, sino a veces todo lo contrario, podría ser una invitación de amor más puro, ¿no? De todas maneras, hay que rezar, ir a misa, servir a los demás de igual manera, pero los sentimientos van y vienen. La fe en sí es una decisión. Y esto lo conecto con algo que hemos dicho muchas veces. Yo creo que en cada capítulo de mi libro está referenciado esto de alguna manera, pero es que la fe no es una emoción, es una decisión. No hay que confundir la voz de la fe con la voz de la emoción. Teresa no sentía, pero sí sabía. Y actuó desde lo que sabía, no desde lo que sentía, porque si hubiera hecho de lo que sentía, quizás jamás hubiéramos escuchado de Santa Teresa de Calcuta.
se hubiera rendido al primer obstáculo llegando a Calcuta. Así es cierto. También esto conecta por también la segunda, que es lo pequeño con amor vale más que lo grande sin amor. Entonces también pues no tienes que fundar una congregación ni irte a Calcuta, sino el caminito está en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, en un plato de comida que le ofrezcas al vecino, en escuchar a lo mejor de verdad al que sufre, cambiar un pañal a las 3 de la mañana con amor en vez de con rabia. Eso, pues hecho por Jesús, tiene valor eterno, ¿no? No es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. La tercera es que Jesús está disfrazado de pobre. Esta semana mira distinto. El que te cae mal, el enfermo, el que pide en la calle, el familiar ese que quizás no te cae muy bien, esa persona solitaria de tu trabajo, ahí está Cristo en su angustiante disfraz. Y ojo, como dijimos en las bienaventuranzas, cuando sirves a ese pobre, no solo lo ayudas a él, Cristo también te ayuda a ti a través de él. Te enseña paciencia, humildad y amor de verdad. Así es. Y la cuarta y última, primero María y después Marta. ¿No? Que si quieres servir sin quemarte, pues necesitas el sagrario. Teresa levantaba moribundos porque primero se arrodillaba una hora frente a Jesús. Saca tu fuerza de la oración y de la Eucaristía, no de tus ganas. Y las ganas se acaban, ¿no? Pero la gracia no. Entonces, bueno, esas cuatro esperemos que se puedan poner en práctica. Son pequeñas lecciones que nos pueden servir. Y ahora pues vamos a analizar y ver ya lo último de Teresa de Calcuta, la última parte de su historia. Y pues ella murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta y ya tenía 87 años. Para ese entonces era, según las encuestas, la mujer más admirada del mundo. Y el camino a los altares fue rapidísimo para lo que suele ser la iglesia. San Juan Pablo II la beatificó en 2003, apenas 6 años después de su muerte. Le dispensó parte del tiempo de espera habitual de lo evidente que era su santidad. Y el Papa Francisco la canonizó el 4 de septiembre del 2016, un día antes de su aniversario de muerte, dentro del Jubileo de la Misericordia. Y ahí pasó a ser oficialmente Santa Teresa de Calcuta. Así es, su fiesta es celebrada el 5 de septiembre. Y un detalle muy bonito es que las Naciones Unidas declararon ese mismo día, o sea, el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Caridad en su honor. Los dos milagros que se le reconocieron para su canonización fueron la curación de una mujer en la India con un tumor y la de un hombre en Brasil con un problema cerebral gravísimo, ambos sanados tras pedir su intercesión. Pero bueno, sinceramente su legado más grande no son los milagros que hizo ni los premios que le dieron, sino dos cosas. La primera, eso creemos, las miles de misioneras de la caridad que hoy, en este momento, en cientos de casas por el mundo, están levantando a alguien de la calle, como ella lo hizo a lo largo de su vida. Y pues dos, el testimonio de que se puede ser santo incluso en la oscuridad, ¿no? Sin esta voz de Dios que escuches, pues Dios no te abandona, aunque a lo mejor no lo sientas. Y eso nos puede pasar a muchos y es muy importante entender que no hay que dejar, no hay que desistir, sino seguir adelante incluso con ese vacío. Entonces, para resumir, Santa Teresa de Calcuta nos enseña que la santidad no es sentir cosas bonitas, es amar a Dios y al prójimo con obras concretas, sobre todo cuando no se siente nada. Y pues relacionándolo con el capítulo pasado, vemos que ella fue Marta y María al mismo tiempo, adoración por la mañana y servicio todo el día. Vio a Cristo en el más pobre, cargó en silencio y por décadas la cruz de la oscuridad interior, y eso pues la unió a la sed de Jesús ya en la cruz. Y a ti que nos escuchas, dos preguntas. Primera, ¿dónde está tu Calcuta?
quién es ese pobre, quizás pobre de plata, de cariño, de compañía, que, que puso cerca de ti Dios para que lo mires esta semana. Y la segunda, la más importante, si estás en una época en que rezas y sientes que no hay nadie del otro lado, no te rindas, estás en muy buena compañía, estás caminando por donde caminó una santa. Así es, pues en base a esas preguntas, la respuesta, si quieres, dejárnosla en los comentarios. No sé si también sabías la historia de la noche oscura de Teresa, te sorprendió, aprendiste algo. Si pueden, compartan este episodio con alguien que esté pasando por esa misma situación donde sienta a lo mejor que su fe está cayendo, que se siente solo en la fe, porque a lo mejor hoy necesita escuchar justamente este mensaje. Y recuerda lo que ella misma nos diría, haz cosas pequeñas, pero con gran amor. Ahí en lo pequeño se esconde la santidad. Así es. Bueno, pues con esto concluye el capítulo de Santa Teresa de Calcuta. Esperemos que les haya gustado y vamos a pasar a la oración final. Si empezamos, damos gracias infinitas, Dios, por las enseñanzas y la inspiración recibidas, donde hemos podido aprender y comprender un poco más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide, va a estar publicado en YouTube y en Spotify. Adiós. Es. Bye. Bye bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer.